le siguieron. ¿Cuál es el hermano de Juan? Jacobo. Jacobo, Sí. Pero la tradición pone a Jacobo como Santiago el mayor. Entonces Sí. mucha gente se pregunta, pero si la Biblia llama al hermano de Juan Jacobo, ¿por qué cuando uno busca en internet, cuando uno busca en comentarios bíblicos, no aparece Jacobo sino Santiago el mayor? Santiago el mayor. Sí. Que es diferente al Santiago que escribió el libro de Santiago libro de en la Santiago. Biblia. Ah, vea Oh. pues. Entonces, ¿por qué el hermano de Juan Jacobo termina conociéndose como Santiago el mayor? Sí. Resulta que es que cuando los españoles iban a guerrear, a pelear, invocaban el nombre hebreo de Jacobo Sí. y decían Sant Jacob. San Jacob. Entonces, al repetirlo Jacob. en la guerra Jacob. y en la gritería, Ahí está. unieron las palabras Sí. y entonces quedó Santiago. Claro, San ahí está. Jacob quedó Oh. Santiago. Fue un cambio lingüístico. Por eso es que cuando uno va a buscar el hermano de Juan, algunos aparecen como Santiago. Entonces la gente dice, la Biblia se contradijo. No, es el mismo Jacobo, sino que el cambio lingüístico, cuando los españoles iban a la guerra, San Jacob unieron las palabras y quedó Santiago. Santiago. Entonces Hasta que Santiago quedó y Juan, o Jacobo y Juan, eran los hijos de Zebedeo, que es lo que la Biblia dice. Sí. Eran de un genio volado. Pero lo curioso Pero es aquí que... todos, excepto Andrés, pero estamos hablando de Pedro, de Juan y de Santiago, los tres tenían un genio. Pero mira que el primer decapitado de los discípulos fue Jacobo o Santiago, el mayor. Lo mandaron decapitar y cortar la cabeza y encarcelar a Pedro. Entonces gente tan de un carácter tan volado terminan muriendo como mártires. ¿Por qué? Porque Jesús transforma el corazón de la gente. Por eso nadie puede decir es que yo soy así. ¿Por qué murió Santiago decapitado? Porque el rey cuando la iglesia empezó a Le quitaron expandirse... la cabeza, sí. es- Ay, sí, pero ¿por qué? pues porque le quitaron la cabeza, dijo Don Achaques. Pero sí, Muy pero bien, ¿qué Don hizo Achaques. Pero él? porque si le No. hubiera quitado los pies serían Ay, no, despiezado. Don Achaques, no. Despiezado. Sí, claro. No, no, Don Achaques y Pastor, O del Manao ¿qué también, hizo del el malo? ¿O por qué? Ay, Don Achaques, usted también. Qué horror. No, yo digo, ¿qué fue lo que hizo él para que muriera decapitado? Hablar de Cristo. En la iglesia naciente del libro de los Hechos empezó a hablar de Jesús y el rey Agripa no le gustó. Encarceló a Pedro y llamó a Santiago o Jacobo y lo decapitaron. Mientras tanto que Pedro estaba en la cárcel. Y Pedro estaba preso. Me sorprende de Tenaz, que ¿no? estos Tenaz. discípulos, por lo menos en el caso de Santiago que murió decapitado, y uno se asusta porque, digamos, el vecino le diga, no, bájele a la música que tiene duro, y uno ya se toca y se molesta. Se exalta. Se exalta ¿Sabes por... cómo murió Juan? Juan es desterrado a la isla de Patmos. Nadie sabe cómo murió. Pero sí se sabe que en la isla de Patmos, que era una cárcel, les ponían cadenas de manos a pies a menos de 30 centímetros. O sea que eran acurrucados. Claro. Y así comían, así hacían sus necesidades y así vivían. Uy, Dios mío. ¿Cuánto tiempo estuvo Juan? No se sabe. Pero en medio de todo eso es cuando viene el Espíritu Santo y le habla de la revelación de Apocalipsis. La tradición cuenta que Juan, antes de ser desterrado a Patmos, fue pasado por aceite hirviendo. Como no ¿Quién? murió, la tradición. Sí. Juan, como no muere pasado por aceite hirviendo, lo mandan a la isla de Patmos. Entonces es bien curioso lo que tú dices. Y uno porque le piten, porque le golpeen, bájale a la música, se exaspera. Oiga, aparte me quedé pensando de lo que dicen ahora, que están hablando algunos pastores por ahí, que están de acuerdo con que uno puede matar o que está bien que uno mate en defensa propia. Ay, no, Dios O mío. sea, esas cosas ahí como que no cuadran mucho. Pero, ¿sabe? Según lo que estamos Y sabes también que, Don Achaques, los que dicen que al cristiano no puede sufrir. Esa Mira es cómo otra, por murieron ejemplo, todos sí, los no. apóstoles. Pero, la prosperidad no y todas esas sé. cosas. Ay, Dios mío. sí, Llegó a una pregunta también, visualizar. Dice el pastor que si Juan no murió cuando fue pasado por aceite hirviendo, sino cuando ya estuvo por allá acurrucado por tantos años En Patmos. en Pasmos, visualicemos cómo estaría su piel quemada, no solamente acurrucado, sino Sí, claro. quemado, llagado, vuelto nada cicatrizado. Sí, yo- Dios. Pero en medio del sufrimiento, cuando pasa por aceite que cuenta la tradición, pero la historia reafirma que estaba en la isla de Patmos, en medio del sufrimiento es cuando viene la revelación de Apocalipsis. Entonces mira que cuando uno está sufriendo, es cuando Dios viene y se le presenta a uno. Sí. Porque Dios tiene más cuidado de uno. Sí. Claro. Lo cobija, lo consiente, lo cuida.
Es Así bien, es. bien bonito eso en la escritura. Así es, así es. Por ejemplo, cuando es un papá, señorcita, y un hijo, ¿cierto? Pues uno cuando tiene un acercamiento más digamos, más íntimo, señorcita, con sus hijos, es en momentos difíciles, ¿no? Sí. Cuando su hijo está sufriendo, porque los papás como tal no quieren que sus hijos sufran. Sí. ¿Cierto? Entonces ellos, hay muchos que uno escucha decir a las mamás también, que uno dice, no, yo haría, no daría lo que fuera porque mis hijos no sufrieran. Sí. Pero resulta que, pues, eso es cuestión de la vida, señorcita, pero sí lo importante es estar uno ahí para apoyarlos y para alentarlos, señorcita. De eso es Señorita, por ejemplo, ahí me quedó la inquietud entonces de Santiago como a Jacob, Sí, ¿cierto? sí, Y sí, Santiago era el mayor. Sí, Exacto, Santiago el sí. mayor, El hermano sí. de Juan. ¿Cuántos años tenía Santiago, pastor? No. Mentira. No, pero ya sabemos que era el Pero mayor. déjame ir, pero le preguntamos. ¿Sí? Ah, sí. Sí, listo. sería interesante. Listo. Ya Maestro, teniendo más o para- menos Sí. una claridad de eso, pastor, ahora hablemos de Felipe. Felipe. Mira que la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, solo lo mencionan, pero ninguno le da vida. Ajá. O sea, él cobra escena solamente en Juan. Yo Juan, dice Felipe, pero de verdad uno no lo escucha, No, no. no es, o sea, no hay historias No, no. ni relatos de Felipe. solo aparece en la alimentación de los 5,000 cuando Jesús le dice, o sea, nunca aparece en la Biblia y cuando aparece para meterlo en problemas. Ay, Dios mío, sí. Felipe, hay toda esta gente, ¿qué hacemos? Sí, algunos por ahí, sí, Dios mío. Ay, sí. Pero mira lo curioso, caminar con Jesús no es caminar para figurar, sino caminar con Jesús es caminar para que Él haga algo en nosotros. Sí, señor. Eso es muy, muy interesante, pastor. Bueno, lo que pero está entonces Felipe, diciendo. ¿quién era entonces, pastor? La Biblia no da muchas referencias de él, de quién ¿No? era, no. O sea, tú buscas en la Biblia, por eso te digo, las mayores referencias están en Juan, y cuenta de que se encontró con Jesús y estaba con Natanael cuando se encuentra con Jesús. Sí, la Biblia también nos habla de que O sea, también ¿Era lo matan a Betsabia? él. Lo matan a él, que es justo. Natanael es otro discípulo. Ah, Natanael. ¿Cómo así que Ay. lo matan a él? No, pues es que yo entendí eso, yo Felipe, que también lo matan a él. Yo dije, no, ¿cómo así que lo matan? Natanael, don Achaques. Natanael. Ah, ya, bueno. Y entonces ahí, ¿quién es Natanael? De Felipe no tenemos otros casos, sino lo único que podemos mirar del carácter de Felipe Sí. es que era un hombre que estaba dispuesto cuando Jesús lo necesitó. Eso es muy interesante Siempre y estuvo antes ahí. de irnos a esta pequeña pausa, quiero hacer una pequeña reseña y no nos vayamos a quedar en la palabra. Simplemente de que aunque Felipe solamente se ve en una pequeña historia y dijo el pastor, él no se dijo hizo, simplemente caminó con Jesús. Eso es lo que a veces nos falta. Evitar tanto el nombre, sino simplemente que seguimos a Jesús. Así es. Y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti. Les enviamos un saludo desde Vida Nueva para el Mundo, su servidor el doctor Armando Aldulcín, al programa de radio Los Chiquis y Don Achaques. Nos da muchísimo gusto que puedan ustedes estar influyendo en todas estas mentes infantiles, porque como dijo Jesús, ¿verdad? De los niños es el reino de los cielos, y la semilla que se siembra en sus corazones jamás nadie la podrá arrebatar. Así que les animamos a que continúen ustedes sembrando esta preciosa palabra de Dios en los corazones infantiles, y les damos muchas gracias para que puedan ustedes realmente continuar alimentando a toda esta infancia de Sudamérica. Que Dios los bendiga. Su servidor el doctor Armando Aldulcín. Muchas gracias. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Los Chiquis y Don Achaques. Algo en mí no estaba funcionando, creo que me estaba oxidando sin saber qué hacía aquí. Pero al saber que yo ya estaba en tus planes, entender lo que hiciste en la cruz me hizo volver a ti. Y de cerca hoy puedo mirarte, sin temor a tus brazos saltar, como lo hace un niño con su padre. ¿Dónde estás? Yo quiero estar. Los Chiquis y Don Achaques. Aleluya, aleluya. Diré que yo soy obra de tus manos.
Bien interesante, Pastor y Don Achaques, de este tema tan interesante de hablar de los apóstoles y de hablar de cada uno de lo que hizo, de la participación en la Biblia, de lo que más se puede resaltar, de las reseñas. Y antes de irnos a esta pequeña pausa de lo que estuvimos hablando, es muy interesante y no hay que dejarlo en mínimo, sino al contrario, es muy grande. La actitud de Felipe, que aunque no narra mucho la historia de la vida de Felipe, es muy interesante, que fue un hombre que siguió a Jesús y justo ahí, en algo que es un acontecimiento donde fue la repartición de los panes y los peces. Me parece muy interesante. Pero parece, señorcita, como que hay algún, así parecido como a otros hermanos, señorcita, que aparecen justo cuando está la comida servida. Sí. Sí, pero no está cuando hay que servir. No, pero se supone que aquí Felipe se hace eso, ¿no, señorita? Él está ahí pendiente de ayudar a repartir y todo, sí. Entonces, sí, Felipe estuvo ahí. Sí, señor. Pastor, a mí me nace una pregunta porque es que Claro, en la Biblia aparece Bartolomé, pero dicen que no se llamaba Bartolomé, sino que se llamaba Natanael. ¿Cuál es el enredo? ¿Cuál es la historia ahí? Pues mira, primero Bartolomé está entre los discípulos. Mateo 10:3 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Pero ahí aparece, en el texto bíblico, en Mateo, Marcos y Lucas, tú encuentras que aparece Bartolomé. Y siempre que nombran a Bartolomé, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tú lo encuentras con Felipe. Uh-huh. Pero en Mateo, Marcos y Lucas nunca encuentras a Natanael. El evangelio de Juan nombra a Felipe con Natanael. Que es el Ellos mismo ellos Bartolomé. eran hermanos, ¿no? Eran amigos, Eran amigos. pero nunca nombra a Bartolomé o a Bartolomé. Sino Entonces, a Natanael. claro, entonces lo que por asociación, Sí. ¿sí? Se da uno cuenta que el mismo Felipe de Mateo, Marcos, Lucas, que es el mismo de Juan, mientras que aparecen unos con Natanael, en el otro con Bartolomé, en las el mismas mismo. escenas es el mismo. Es O el sea mismo. que el mismo Bartolomé es el mismo Es el mismo Natanael. Natanael. Era Mire Natanael, usted. alias Bartolomé. O era Exacto. Bartolomé. Alias Alias Natanael. Natanael. ¿Qué cosa? Sí. Natanael. Y sabes, Muy lo curioso es interesante. que es la única manera en donde están asociados, y en Juan que aparece cuando Jesús dice un israelita como ningún otro, Sí. Ujú. hablando de que Jesús lo llamaba porque conocía el corazón, lo cual nos enseña que Jesús conoce cada uno de nuestros corazones Claro, pero por supuesto. y que no le interesa cómo sea, solo está dispuesto a que vengamos a Él. Sí, Es lo importante, acercarse a Jesús. que tomemos la decisión y que empecemos el proceso. Y mira lo bonito de esto, Felipe y Natanael sí eran amigos, Sí. y el uno le comparte al otro de Jesús. ¿Quién le El uno. compartía a quién? Felipe le comparte a Natanael. Sí. Ah, ok, continuamos con la cadena, no solamente de hermanos, sino de amigos. Ahí estamos viendo también que ellos están haciendo la gran comisión. Ahí se está viendo la gran comisión. Ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios escoge y ora, o Jesús, por qué escoge y ora por 12 hombres que según la estadística sátira que escuchamos al comienzo no eran dignos? Sí. Porque Jesús quiere decir que el evangelio sí transforma y empieza transformando los portadores originales, que son los apóstoles. Sí. Entonces, si hace algo en ellos, lo puede hacer en cualquiera de nosotros. Esa es la idea, y por eso Jesús llamó hombres con errores, con defectos comunes y corrientes. Ya que mira, es que Sí, señor. yo quedé con la inquietud de lo de Juan. Sí, ¿Por qué? Porque es que yo he escuchado, por ejemplo, lo de Juan, que la misma gente cree que Juan es el que bautizaba, que era el que escribía, que era el hermano de Jesús. O sea, entonces ahí toca quitar ¿Todo eso lo esa hacía Juan, duda, pastor? claro. Ahí cómo hacemos, ¿cierto? Sí, ahí como Mira una cosa, que pues. la escritura es clara Sí. cuando habla de que está Juan, Sí. el discípulo, y está Juan el Bautista. Ah, ok. Y la gran característica es que cuando Juan mismo escribe de la muerte de Juan el Bautista, que es decapitado. Y es el que El mismo fue. Juan. Entonces por eso es que ahí hace la distinción. Juan el Bautista, que fue el que bautizó a Jesús Sí. en el inicio de su ministerio. Que Pero dice él que no era el era el primo. discípulo. Pero no era Juan el discípulo. No era discípulo. Él era el primo de Jesús. Él según lo era que dice. primo de Jesús, Sí, primo Juan de el Jesús. Bautista, que muere decapitado porque la esposa de el comarca o mandante de la época simplemente se lo pidió. Por la danza de Salomé. Claro, pero porque Por la quería, danza de Salomé. porque estaba metiéndose con quien no debía. Sí, claro. Claro. Es increíble y imagínese si uno ya conociendo al señor Don Achaques se enreda
que será una persona que no tiene, digamos, la costumbre de leer la palabra, digamos, de mirar esas curiosidades, ahí lo que dice el pastor. Claro. Ellos dicen, no, eso yo no entiendo, eso es para locos, eso, porque se enredan solitos. Si no leamos la Biblia que nos vuelve locos. Claro. Si se Oiga, enredan pastor, lo mismo. una cosa, por ejemplo, bueno, ese es un Juan, ¿cierto? Que estamos hablando de Juan el Bautista. Sí. Está después el Juan el discípulo. Juan el discípulo sí es el que escribe la primera, segunda, tercera, Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Y el que es desterrado a Patmos. Y el que es desterrado a Patmos. ¿Hay otro Juan por ahí? No, solo esos dos. Solo hay ok. otro, solo esos dos. Juan el Porque Bautista y Juan el discípulo amado. yo había escuchado de un Juan que era el hermano de Jesús. Que No. es cuando Jesús le dice a María, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Ese es Juan el discípulo amado. Ese es Juan el discípulo amado. Es el mismo que la Biblia dice el discípulo a quien Jesús amaba, que es la característica de todo el Evangelio de Juan. Sí. Y ahí se le está diciendo a Jesús, el discípulo amado, que es el mismo discípulo amado que recuesta su cabeza en el regazo. Sí. Yo lo digo porque en alguna oportunidad, señorita, hablando con un sacerdote, Sí. él decía que